Vamos a orar, hermanos, y poner nuestras vidas delante del Señor, pedir que Él pueda ministrar a nuestros corazones a través de su palabra. Padre, gracias porque hoy, sin lugar a dudas, es el día más importante para el creyente, cuando podemos reunirnos con nuestros hermanos en la comunión de los santos, cuando podemos, Padre, venir a cantar salmos y alabanzas delante de ti, cuando podemos oír tu palabra. Pero también reconocemos, Padre, que en lo que concierne a nuestros corazones nada de esto sería de provecho, aparte del auxilio y la ayuda de tu Espíritu Santo. Por eso queremos pedirte de manera muy especial, Padre, que tú tengas en bien el derramar de tu Espíritu en este lugar, para dar ojos que vean, para dar oídos que oigan, y Señor, para que tu palabra pueda permanecer en nosotros. Queremos rogarte, Padre, que nos des el poder entrar en tu palabra en esta mañana. Queremos entrar en ella. Queremos, Señor, que nuestra mente, nuestros afectos, nuestros pensamientos, Señor, puedan estar de alguna manera y por el Espíritu navegando, ahondando, Señor, habitando en cada palabra que sale de tu boca. Jesús, tú, poco antes de subir al Padre, nos encomendaste al Padre y nos encomendaste a tu palabra. Dijiste, santifícalos, oh Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Queremos pedirte que una medida de esa gracia y una medida de esa obra sea realizada en esta mañana. Nos encomendamos a ti. Reprende al maligno, guárdanos, Señor, y que tu obra sea hecha en este lugar. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada Iglesia, quiero invitaros a abrir la Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 14. Juan 14, versículos 1 al 14, dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hasta aquí la lectura bíblica. Amada Iglesia, en estos versículos son de inestimable valor para los creyentes porque nos proveen del consuelo que nos sostiene en la hora más oscura. Cuando somos introducidos en las más densas tinieblas, es ahí donde resuenan las potentes palabras de Jesús cuando dice en el versículo 1, primera parte,
no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. No permitáis que se agite vuestro ser interior cuando arrecie la tormenta, cuando la confusión, la vergüenza, el dolor y la muerte golpeen con violencia en vuestra puerta. Y posiblemente esto sea uno de los mayores consuelos de la vida cristiana, que en la persona de Cristo y en su obra a nuestro favor encontramos paz para enfrentar la noche más oscura del alma. Y tal vez una de las realidades que nos equiparan a ti y a mí en esta mañana es que la noche más oscura del alma, inevitable e invariablemente, llega. Recordamos que Jesús se encuentra con sus discípulos en el aposento alto. Es el jueves por la noche. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Él estará colgado en un madero. Esta es su última noche con los discípulos. Él está a punto de partir. Y Él aprovecha cada instante que le resta para preparar a los suyos para su partida. Eso es lo que Él está haciendo. Como buen maestro, Él está preparando a sus discípulos para el día en el cual Él ya no va a estar con ellos. En efecto, esta preparación no empieza esta noche. Sabéis, si leéis los 4 evangelios, os vais a dar cuenta de que Jesús viene preparando a los suyos para su partida desde ya hace bastante tiempo. Jesús les viene anunciando que Él se va, y no solamente que se va, sino que dándoles todo tipo de detalle de cómo será la partida del Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 9, versículo 22, mira lo que dice. Mira qué interesante, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, Hijo del Hombre es Jesús, ¿ok? Padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Os dais cuenta? Jesús está anunciando que Él va a partir y les está explicando, bueno, cómo va a ser mi partida. Él lo viene haciendo hace tiempo. Pero parece que hasta esa noche ellos de alguna manera habían reprimido esa verdad. Es como si fuese algo tan insoportable de pensar que ellos sencillamente tenían miedo de preguntarle a Jesús cuando Él hablaba de este asunto. Creo que es algo muy común a los hombres, ¿no es verdad? Cuando hay un sufrimiento muy agudo por delante tendemos a reprimir esa verdad o ese sufrimiento hasta el momento en el que sencillamente es inevitable. O sea, sabemos que eso que tanto tememos va a llegar. Aquello era tan contrario a sus anhelos y esperanzas que no querían ni pensarlo. Claro, puede que creyesen que de algún modo Jesús iba a solventar la situación, que Él no iba a permitir que ocurriera. Lo habían visto sanar a los enfermos, echar fuera demonios, levantar a los muertos, acallar al viento y la tempestad. Por lo tanto, ellos podían razonar de la siguiente manera. Mira, seguro que de alguna manera, al final, Él evitaría tan traumático fin, un tan grande absurdo como sería el Mesías muerto. No puede ser. El Señor no va a permitir que eso ocurra. Pero esa noche comenzaron a entender que no sería así. Una y otra vez en el discurso de Jesús, el Señor les advirtió y les advierte que había llegado la hora de su partida. Y ellos comenzaron a entender que iba en serio, que de verdad Él les iba a dejar. Por ejemplo, capítulo 13, versículo 33, Jesús les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Más adelante en el capítulo 16, versículos 5 al 6, el Señor les vuelve a decir, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Todos estaban quietos, ¿no es cierto? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. ¿Os dais cuenta? En este momento ellos se empiezan a dar cuenta de que es verdad. Y de repente se empiezan a llenar de temor, de tristeza, de ansiedad, de angustia. Jesús, de en serio, les iba a abandonar. Iba de en serio. Era verdad. A ellos, que lo habían dejado todo para seguirle, que habían creído sinceramente que Él era el Mesías, que estaban esperando la instauración del reino de Dios. Y de repente Él les dice, os dejo. Y os dejo mediante una muerte cruenta, mediante una muerte dolorosa. ¿Sabéis?
la pérdida que los 11 experimentarían sería indescriptible y la noche en la que estaban a punto de entrar sería la noche más oscura que jamás caería sobre los hombres. Claro, la pérdida de los 11 debe medirse a partir de la valía de aquel a quien perdían, ¿no es verdad? Cuanto más valioso es algo que voy a perder, mayor es el dolor que experimento ante la pérdida, ¿no es cierto? Una cosa es perder un coche por un accidente y otra cosa es perder a un ser querido que muere. Y cuanto más quieres a esa persona, mayor es la pérdida o el dolor que experimentas a causa de la pérdida. Bueno, imaginaos, hermanos, si para nosotros es difícil perder a un ser querido, imaginaos haber vivido con aquel que es amor, amor por 3 años, todos los días, escuchando sus palabras, viendo su manera de actuar y de repente perderle. De repente aquello podía parecer completamente insoportable para ellos. John MacArthur lo dice de manera elocuente con estas palabras. Él dice, apenas se podría imaginar cómo sería perder a aquel que era perfecto, cuya comunión era tan pura, cuya sabiduría era tan digna de confianza, cuyo toque podía sanar cualquier enfermedad, cuya fortaleza era tan confiable, cuyo amor era tan perfecto. Debía de haber sido una amarga y abrumadora sensación de pérdida. La pérdida mayor de todas. Cristo ya no estaría con ellos. Pero claro, no solamente iban a experimentar en al día siguiente una pérdida extraordinaria, también iban a ser introducidos al momento de mayor oscuridad en la historia de la humanidad. Ellos experimentaron aquellos 3 días en los cuales la pecaminosidad de la raza humana le dio la mano a la violencia diabólica, al espíritu satánico, para cometer el acto más atroz que jamás experimentó la historia de los hombres. ¿Sabes? Tan atroz fue que la mismísima naturaleza respondería indignada. Al día siguiente el sol se oscurecería por 3 horas. Las rocas estallarían como gritando ante aquello que no se debía haber hecho. Confusión, temor, caos, vergüenza, muerte. Todo aquello pesaría sobre aquellos 11 discípulos, que no eran superhéroes, que eran gente de carne y hueso, con debilidades, con pecados, con temores, como los tenemos todos los días, tú y yo. Pero Jesús, oh hermanos, la última noche, Jesús no piensa en él. Jesús va a sufrir lo indecible. Yo no sé qué harías tú si al día siguiente sabes que vas a morir en una silla eléctrica por una gran injusticia. Supongo que la gran mayoría de nosotros estaría lleno de autocomiseración pensando en nuestras desgracias. Pero Jesús utiliza su última hora, su última noche, para traer el consuelo de lo alto a la vida de aquellos 11 hombres. Un consuelo capaz de sostenerles en la mayor de las tormentas. Y eso es lo que quiero decirte en esta mañana. En Jesucristo hay consuelo para sostener al verdadero creyente, al verdadero santo, en la hora más oscura. Y te lo repito, la hora más oscura llega. Vendrá la hora cuando uno de aquellos seres queridos que hoy comen alrededor de tu mesa ya no estará. Vendrá la hora cuando abrirás el sobre y te dirá cáncer terminal. Eso es real. Bueno, yo quiero decirte algo. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo termina Jesús su discurso? Juan capítulo 16, versículo 33. Él dice, mira, estas son las últimas palabras antes de la oración sacerdotal. Antes de salir ya en dirección a ser aprisionado esa noche. Mirad lo que Jesús les dice en el capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que está básicamente enferma, ¿no es verdad? Es extraordinaria la cantidad de pastillas que la gente toma para intentar dormir por las noches y los millones que se gastan en psicólogos para intentar encontrar algo de paz en el alma humana. Pues nada, hermanos, sin pastillas y sin cobrarte la consulta, Jesucristo viene a tu encuentro para darte una paz que te lleva más allá de la muerte. En efecto, la única paz que puede sostener al hombre hasta el final.
No hay paz sin Jesús. No hay paz duradera sin Jesús. No hay paz profunda sin Jesús. No hay paz llena de gozo y esperanza sin Jesús. Capítulo 14, versículo 1. Lo que acabamos de leer. Mira lo que el Señor dice. Él dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Él dice, creed también en mí. ¿Os dais cuenta de lo que Él está haciendo aquí? Él se está equiparando a Dios. Él está diciendo, la misma fe que tenéis para con el Padre es la que debéis tener para conmigo. Creéis en el Padre, creed de igual manera en mis palabras. Él está diciendo, creed en mí como creéis en Él. Creed en Él al verme a mí. El verbo de Dios, la imagen misma de su sustancia nos está diciendo, creed en Dios al verme a mí. Creed en el Padre, creed en el Hijo. Y no hay paz aparte de Él. Mirad, la clave para la paz del alma es una confianza sencilla en la persona de Jesús. ¿Vale? Es confiar como un niño en Él, es descansar por completo en Él. Es aprender su palabra y aprender a descansar tu corazón en Él. Ahí es donde empieza la paz del alma. El principio de la paz en el alma es una confianza mansa y sencilla en Jesús día a día, momento a momento. Ahí es donde empieza todo. Y en el texto que tenemos delante de nosotros, los 14 versículos que hemos leído, para aquellos que tomáis nota, encontramos 4 consuelos que vienen de parte de Jesús. 4 consuelos. Con la ayuda del Señor en esta mañana estaremos considerando 3 de ellos. El último lo vamos a ver en un sermón entero, Dios mediante, el domingo que viene. Pero los 4 consuelos que Cristo le otorga aquí a los 11 y a nosotros son los siguientes. El primero de ellos, os prepararé un lugar en la casa de mi Padre. Versículo 2. Os prepararé un lugar en la casa de mi Padre. Versículo 2. Segundo consuelo. Vendré otra vez y os tomaré para mí. Versículo 3. Os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí. Tercer consuelo. Sabéis el camino. Sabéis el camino. Yo soy el camino. ¿Sabéis el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en cuarto, el cuarto y último, oraréis en mi nombre y yo os responderé. Oraréis en mi nombre y yo os responderé, versículos 12 al 14. Este cuarto punto lo vamos a dar, como es un punto sobre oración, quiero tratarlo solo el domingo que viene, pero hoy vamos a estar tratando estos 3 primeros puntos de consuelo que vienen de parte del Señor. El primero de ellos, versículo 2, os prepararé un lugar en la casa del Padre. ¿Sabéis? Lo primero que debía traer consuelo a los corazones de los discípulos era saber que todo lo que Jesús haría a partir de aquel momento, por doloroso que fuera, era prepararles un lugar en la casa del Padre. Por eso en el versículo 3, Él dice, fijaos qué palabras más maravillosas, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, tomad nota, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, qué fuerte que estas palabras de Jesús saliesen justo antes de que Él hubiese experimentado la horrenda muerte en la cruz. Es como si el Señor de verdad les estuviese diciendo, mira, por muy doloroso que sea lo que estáis a punto de ver, por aguda que sea la decepción, la angustia, la vergüenza, los clavos en mis manos, por muy doloroso que veáis mi desnudez, los látigos en mi espalda, la corona de espinas sobre mi cabeza, la vergüenza, la agonía, la confusión y el dolor de la muerte, sabed que lo que yo estoy haciendo a través de todo eso es preparándoos a vosotros un lugar en la casa de mi Padre. Un lugar en la casa de mi Padre. Y me encantan las palabras que el Señor dice cuando dice, y si no fuera así, yo lo hubiera dicho. ¿Sabéis? Porque Jesús viene de la casa del Padre. Él tiene autoridad para hablar de aquel lugar del que Él viene, ¿no es verdad? Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. ¿Sabéis? Jesús sabía que la realidad última del hombre no es el silencio, no es la materia, no es el Olimpo griego ni el harén de los musulmanes. Jesús sabía que la realidad última era un Dios personal, que para todo hombre en la faz de la tierra será una de 2 cosas. En el último y gran día será o juez o padre. Y Jesús lo sabía.
Jesús sabía que al final del día, cuando cerremos los ojos en este lugar, nos encontraremos delante de Dios y le veremos la cara, ya sea como juez o como Abba, pero estaremos un día delante de Él. Y bendito sea el nombre del Señor, por su muerte en la cruz podemos saber que por medio de la fe en Él, en ese último día, Dios será Abba. Para todo aquel que cree, la Biblia dice, Dios será Padre. Y no hay mayor consuelo, hermanos, para el creyente que saber que tiene a Dios como Padre. Y que Jesús le ha abierto las puertas del hogar de par en par. Amén. Hermano, el creyente no es un bastardo, no es un huérfano, no es un extraño, no es un extranjero. El creyente no es solamente un siervo o un súbdito delante de un rey. Tal vez lo más bello que se puede decir de todo verdadero creyente en la faz de la tierra y en todos los tiempos es que es alguien que puede y debe llamar a Dios Padre. Padre, Abba, Padre. Por medio de la fe, para el creyente, Dios es Padre. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos, ¿qué, iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Hijos de Dios. Y es en esta gloriosa realidad donde el Padre, Dios muestra su mayor amor para con los suyos. No hay mayor amor que este. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad, mirad. Es como si de repente delante del apóstol se abriese uno de estos paisajes que son imposibles de ignorar. No sé si te ha pasado que has ido a la playa y de repente hay un amanecer que tú dices, querría yo tener a todos los míos aquí para poder decir, mirad, Él lo está viendo. Y Él dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, esta bendita verdad nos enseña que por oscura que sea la noche, por fuerte que azote el viento, por aguda que sea la angustia y la aflicción, el Padre no nos abandona, ni nos priva de su amor, no nos deja de proveer para todas nuestras necesidades y tampoco nos deja sin su buena disciplina, necesaria y correcta día a día. ¿Sabéis? Si de verdad hemos creído, si de verdad hemos sido hechos hijos de Dios, sabemos que todo lo que vivimos, por duro que sea, nace del amor del Padre. Y no hay cosa que podamos vivir como hijos que pueda apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabéis? Esta gloriosa roca es la única que nos puede sostener cuando la noche oscura de verdad aparezca y venga sobre nuestras vidas. El conocer y experimentar de maneras íntimas y profundas el amor del Padre. Ahí es donde tiene que estar nuestra mente, nuestro corazón. Y ahí es donde Jesús quiere llevar a sus discípulos. Jesús les dice, tenéis un lugar en la casa del Padre. Jesús les viene a decir además, yo he venido a prepararos ese lugar. Como dije anteriormente, todo lo que voy a vivir a partir de mi muerte, resurrección, ascensión, intercesión a la diestra del Padre, es prepararos un lugar para estar en la casa del Padre. Sabéis, hay muchas formas en las cuales la Biblia habla del cielo. Habla de una ciudad, habla de un reino, habla de algo así como un paraíso, el nuevo Edén, pero ninguna de ellas es más bella que la casa del Padre. Con 16 años me fui a jugar al fútbol a Piracicaba, a un lugar a 350 kilómetros de donde vivían mis padres. Yo pasaba todas las semanas, vivía en el equipo y muchas veces fin de semana no volvía porque había partidos de fútbol y tenía que estar en aquel lugar con 16 años. Pero cuando había un fin de semana libre y podía volver a la casa de mi padre, hermanos, de estar viviendo toda la semana en una pequeña habitación con otros 6 jugadores de fútbol, ¿no imagináis lo que era aquello? Para volver a la casa de mi padre, quitarme las zapatillas, sentarme en el sofá y decir, qué a gusto estoy. A veces mis hijas me preguntan, ¿el cielo, papá, va a ser completamente diferente a lo que nosotros pensamos que será? Mi respuesta suele ser sí y no. En cierto modo vamos a decir, wow, nunca había podido imaginar lo que es esto. Y en otro sentido vamos a decir, vaya, este es el lugar que siempre he esperado. Por cierto, es el lugar donde siempre he querido estar. Es el lugar donde había querido estar desde el principio. Jesús nos habla de la casa del Padre. Y Jesús nos dice, yo voy a prepararos un lugar.
mi muerte, mi resurrección, mi intercesión a la diestra del Padre por vosotros, es la preparación para que de verdad podáis estar en este lugar. ¿Sabéis por qué? Porque a la casa del Padre no se puede entrar ocupándola. No hay ocupas que puedan introducirse por la fuerza a ese lugar. Esa no es una casa que podamos comprar mediante una hipoteca, ni alquilar con nuestro salario mensual. No puedes entrar a la casa de ese modo. ¿Sabes? A la casa del Padre no se entra por medio de nuestra obediencia. No se entra por medio de nuestra justicia o santidad. Nadie entra a la casa del Padre por su erudición y conocimiento bíblico. Nadie entra a la casa del Padre por tener una vida fervorosa de oración. Nadie entra a la casa del Padre en virtud de su gran arrepentimiento o de su fe vigorosa. A la casa del Padre solamente se entra confiando en Jesús, descansando solo en su obra, del principio a fin. Y nadie entra a la casa del Padre si no está vestido de la perfecta muerte, resurrección y justicia de Jesucristo. A la casa del Padre no se entra con nuestras fuerzas bajo ningún concepto. A la casa del Padre solo entra aquel que tiene las ropas de su hermano mayor, de modo que cuando el Padre le huele dice: vaya, la voz parece a Jacob, pero huele a Esaú. Le doy mi bendición. Algunos me preguntan, ¿cómo sabes que alguien ha entendido de verdad del Evangelio? ¿Sabes cómo respondo? Yo le pregunto, cuando te mueras y te encuentres con Dios, porque eso va a ocurrir en muy poquito tiempo, ¿qué harás? Y algunos me dicen, bueno, le diré que he sido la mejor persona que he podido. Hombre, mejor que mi vecino he sido, eso está claro. ¿Quién no es mejor que su vecino? Todos somos mejores que nuestros vecinos. Y ellos son mejores que nosotros, es increíble. No, yo he sido un buen cristiano, he ido a la iglesia todo santo domingo, leía la Biblia, oraba, me arrepentía de cada uno de mis pecados. Bueno, si tú vas a hablar en esos términos, tú no tienes lugar en la casa del Padre. Pero cuando Dios te llame y tú le digas, nada tengo en mis manos, nada tengo en mis manos, solamente la sangre de tu Hijo. La sola justicia del Hijo es lo que me viste. Entonces yo quiero decirte, hermano, bienvenido a la casa del Padre. Jesús vino a comprar un terrenito para nosotros en la casa de nuestro Padre, y Él lo hizo mediante su sangre vertida en la cruz. Y solamente por medio de la fe en Jesús, por la fe en aquel que murió, resucitó, intercede por nosotros a la diestra del Padre, tenemos una habitación segurísima en el hogar. Nada que no sea perfectamente santo puede entrar a aquel lugar. Nada, hermanos. La casa del Padre es impoluta. No hay pecador, no hay religioso que pueda entrar a aquel lugar. Solo una justicia perfecta, una sangre derramada. Y esa es la justicia y la perfección del Cordero Jesús. Ahora, tal vez uno de los consuelos más bellos que encontramos todavía en este versículo 2 es que el Señor nos dice que en la casa del Padre hay muchas moradas. Amén. Hay muchas habitaciones. No son pocas, hermano. No son pocas. Tal vez hay personas en este lugar que puedan decir, bueno, pastor, yo entiendo lo que usted dice, pero son tan grandes y gravísimos mis pecados que desde luego lugar para mí no puede haber. Desde luego va a haber lugar en esa casa para el pastor João. Habrá lugar en esa casa para un anciano como es Paco. Pero para mí no hay lugar. Bueno, tal vez es especialmente para ti que Cristo está hablando y diciéndote, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si tan solo pones tu confianza en mí, si tan solo descansas sinceramente en mí, las puertas del cielo se te abren de par en par y podrás llamar a Dios Abba. Podrás decirle Padre. Amén. Jesucristo ha ido a preparar un lugar para su pueblo. Eso es lo que les está diciendo. Mi muerte, resurrección y ascensión a la diestra del Padre no tiene otro propósito que abriros una reconciliación con Dios de tal categoría y calibre que lo podréis llamar Padre y un día estaréis en su hogar. Yo he ido a prepararos un lugar en la casa del Padre. Versículo 3 sigue diciendo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queridos hermanos, si Jesucristo va a preparar lugar a la casa del Padre,
Entonces, si Él lo hace bien, Él nos prepara un lugar de manera correcta, adecuada. Él hace todo lo que tiene que hacer para que podamos estar un día allí. No tiene sentido que Él la prepare y luego no venga a nuestro auxilio para llevarnos a aquel lugar. ¿Tiene sentido? ¿Sabéis? Yo creo que aquí el Señor está utilizando una imagen cultural muy conocida para los judíos. ¿Sabes? Cuando un varón judío se comprometía en casamiento con una joven judía, lo que él hacía era ir a la casa de su padre para preparar en el mismo terreno del padre una habitación, una morada para ambos una vez casados. Es lo que él hacía. Y las familias al nivel del patriarcado iban aumentando en el mismo terreno. Es una buena idea, la verdad, ¿no es verdad? Pues va a comprar un terreno grande y ahí alrededor pues va aumentando la familia. Bueno, puede ser buena o puede ser no tan buena, depende. Pero claro, entonces cuando el judío se comprometía con su amada y él se iba, él estaba yendo a la casa del padre a preparar la morada. Por lo tanto, desde luego la dejaba sola. Y al principio ella no podía ir con él. Esto era algo que él tenía que hacer. No estaban casados todavía. Es algo que yo tengo que hacer. Pero ella sabía que si él se estaba yendo, ¿era para qué? Para volver. Ella sabía que no era un adiós, era un hasta luego, era un hasta pronto. Era mira, yo estoy yendo a preparar la morada para luego volver, tomarte conmigo y llevarte a mi lugar. Queridos hermanos, si la obra de Cristo en la cruz, limpiando nuestros pecados, comprando nuestra justicia, intercediendo a nuestro favor a la diestra del Padre, es una obra perfecta, completa y segura, ¿qué sentido tiene que ahora Él no venga a nuestro encuentro para hacer su obra completa en nuestras vidas y llevarnos hasta el final? ¿Tiene sentido? No lo tiene. Y Jesús les dice, si yo me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, al marido, al esposo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este venir de Jesús lo vamos a ver en el transcurso del capítulo, pero va a acontecer en dos partes. En dos partes. Él va a venir en Pentecostés por medio de su Espíritu a habitar en el creyente. Y Él va a venir en el último y gran día para llevarnos con Él. Las dos realidades, en alguna medida, están contenidas en esta imagen. Por lo tanto, ¿dónde está el consuelo del creyente? En que por un lado Jesús ha ido a prepararnos un hogar. En segundo lugar, porque Él vendrá y ciertamente nos llevará a ese lugar. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3. Mirad cómo Jesús se va a encargar de que su esposa esté bien preparada en el último y gran día. Mirad lo que dice. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, por lo tanto, cuando las aflicciones vengan sobre tu vida y el temor golpee en tu corazón, recuerda que la obra de Jesús es completa y eficaz. Recuerda que si Él te ha edificado una buena habitación, ciertamente Él volverá para llevarte allí con Él. Confía por completo en su obra a tu favor y confía en que Él tiene la capacidad de ordenar todos los sufrimientos en tu vida para prepararte para el desposorio, para prepararte para ese día en el cual estarás con Él. Hermanos, para mí ese es uno de los mayores consuelos en el sufrimiento de la vida cristiana. La capacidad extraordinaria que tiene el Señor de obrar a través de cada sufrimiento del justo que está andando en obediencia, no en desobediencia, en obediencia, para forjar en Él y formar en Él el carácter de Cristo y prepararle para ese día. Amén. Hermanos, ¿cuántos en este lugar están sufriendo? Yo he pasado una semana de salud bien bonita, la verdad, bien dolorosa, bien difícil, pero no soy el único, sé que varios estáis pasando por eso. Bueno, hermanos, recuerda, el Señor va a volver a por ti. Amén. Él lo hará. Pero ¿qué haremos hasta que Él regrese? ¿Qué haremos? Versículos 4 al 11, Jesús les va a seguir diciendo, sabéis el camino. Punto número 3, sabéis el camino. Leemos versículos 4 al 7. Dice, mira lo que les dice Jesús. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis
y le habéis visto. Hermanos, me encanta la sinceridad de los discípulos, cómo ellos podían hacerle preguntas al Señor, que en cierto modo eran preguntas bastante improcedentes o preguntas que en ese momento ellos deberían saber, pero no las sabían y ellos son muy honestos y francos en decirle al Señor, Señor, no lo sé. Realmente no sé de qué estás hablando. Jesús les dice, el camino es claro, yo me voy y vosotros sabéis cuál es el carril, dónde tenéis que estar. Hasta que yo regrese sabéis dónde tenéis que estar. Yo os he dado toda la información necesaria para que podáis saber por dónde caminar. Pero claro, le dijo Tomás en representación de todos los discípulos, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le responde en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué interesante. Tomad nota, Jesús no les está diciendo, yo os voy a mostrar el camino. Yo os voy a mostrar dónde está el camino. Tampoco les está diciendo, yo os voy a abrir el camino para que transitando por él podáis llegar hasta el final. Jesús está diciendo categóricamente, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. En otras palabras, se le está diciendo, la vida cristiana no se vive a partir de una serie de mandamientos que tienes que obedecer para llegar a algún lugar o de ritos religiosos que tienes que ocuparte de ellos para alcanzar no sé qué. Jesús está diciendo, la vida cristiana es una relación conmigo. La vida cristiana es conocerme a mí. La vida cristiana es caminar conmigo. Eso es lo que él está diciendo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En otras palabras, en mí hay reconciliación con Dios, camino. En mí hay conocimiento de Dios, verdad. En mí hay obediencia a Dios, vida. Todo en la vida cristiana se trata de conocer a Cristo, de caminar con Cristo y de en Él conocer al Padre. Eso es lo que Él está diciendo. Eso es lo central de la vida cristiana. Y evidentemente eso para algunos en el día de hoy puede ser un poquito difícil por el mero hecho de que Jesús no está físicamente con nosotros. Uno puede preguntarse, vale, pero ¿cómo se hace eso hoy, pastor? ¿Cómo lo hago hoy? ¿Cómo lo hago hoy? Bueno, mirad lo que dice, solo os leo un versículo. Vamos a hablar de eso en todos los capítulos que vienen por delante. Jesús lo va a explicar. Pero os leo solo un versículo. Capítulo 14, versículo 21. Jesús les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Dónde hoy nos encontramos con el Señor? ¿Dónde caminamos con Él? ¿Dónde se revela Él hoy a nuestras vidas? ¿Dónde nos pastorea? ¿Dónde nos consuela? ¿Dónde nos corrige? ¿Dónde nos dirige? ¿Dónde puedo yo ir para conocer, amar y servir más a Cristo? Para tener mayores experiencias con Él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Si tú me preguntas por qué conozco tan poco a Jesús, mi respuesta es porque conoces muy poco tu Biblia. ¿Quieres más de Cristo? Ve más a su palabra. Jesús estaba a punto de partir, Él no iba a estar más con ellos y entonces les entrega al Padre, los encomienda al Padre y le dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, si quieres conocer a Cristo como camino, verdad y vida, ve a su palabra y en ese lugar verás cómo Él se manifiesta a ti, cómo Él te habla, cómo Él te ministra, cómo Él te da luz, cómo Él te corrige, cómo Él guía tus pasos. Guarda y atesora su palabra. Y tal vez en este versículo 6, una de las verdades más escandalosas para nuestro tiempo que Jesús dice es que nadie viene al Padre sino por mí, ¿no es verdad? Estamos ante un camino exclusivo, un camino único. Jesús no se presenta como una alternativa en el mercado de las religiones y las ideas. Él no te dice, bueno, yo soy una buena alternativa para que tú seas feliz. Hay varias, tú elige cuál. Por cierto, podrías ir al mercado y coger un poquito de cada una. ¿Te gusta un poquito de Cristo, pero te gusta también un poquito, no sé, del budismo zen? Algo de la religión islámica también es muy interesante. O algo de la modernidad, ¿no es cierto? Es muy interesante. El humanismo.
No, Jesús es categórico y firme. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, yo soy exclusivo. En ese sentido él es muy radical. Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Él conocemos al Padre, solo en Él tenemos comunión con Dios. Y hermanos, a partir de estas palabras, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos va a adentrar en una de las porciones más difíciles de toda la Biblia. La voy a pasar a vuelo de pájaro, la verdad. Pero hermanos, esta es algunos de los versículos más profundos, más poderosos de toda la Biblia, y que a mí como pastor os lo confieso, hace que la lectura y la meditación en Juan sea muy frustrante, muy frustrante. Os explico por qué. En otros textos de la Biblia llego a ciertos puntos donde digo, bueno, me siento más o menos cómodo, he tocado algo de tuétano. En Juan no siento eso nunca. Juan siempre lo lees y terminas diciendo, wow, no he llegado. Y tal vez ese sea el propósito de Juan, enseñarnos que Cristo es insondable, que el Padre es misterio, que la Trinidad de Dios es un gran misterio para el alma humana. Pero Jesús está diciendo, versículos 7 al 11, Él dice, si me conocieseis, dice el Señor, si me conocieseis. Imaginaos eso de la boca de Él en ese momento. Escuchadlo, por favor. Miradle los ojos. Escuchadle hablar. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Padre, el Rey, el Dios del universo, el infinito, el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente. Él, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo de nuevo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Claro, yo me imagino aquí Felipe teniendo todas las teofanías del Antiguo Testamento, ¿no es verdad? Cuando Dios se manifestaba de diversas maneras a su pueblo, la zarza ardiente, el fuego y la nube en el monte Sinai, ¿no? Las visiones de Ezequiel, de aquel trono y las ruedas que avanzaban, la gloria de la Shekinah en el antiguo templo, todas esas imágenes de Dios. Y me imagino a Felipe pidiéndole a Jesús, muéstranos una de esas imágenes que los santos de antaño han tenido de la gloria de Dios. Y con eso nos basta. Pero Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, Felipe, delante de ti hay algo mucho mayor que la zarza que arde. Delante de ti, Felipe, hay algo mucho mayor que el monte Sinai ardiendo en llamas. Delante de ti está el Hijo de Dios encarnado. Está el Dios hecho hombre. Sigue diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, interesante, Jesús está diciendo, mira, cuando me ves a mí, ves al Padre porque el Padre es en mí y yo soy en el Padre. En otras palabras, Jesús está hablando de la unidad perfecta que existe entre el Padre y el Hijo en la naturaleza divina. Mira qué interesante, son dos personas distintas, pero junto al Espíritu Santo conforman una sola naturaleza divina, un solo Dios. Esa es la doctrina de la Trinidad, ¿no es verdad? Que en el único Dios vivo y verdadero siempre ha existido tres personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. De modo que cuando vemos al Hijo encarnado, también estamos viendo al Padre. Ojo, no podemos confundir a ambos, pero tampoco podemos dividirlos. Son dos personas distintas, son tres personas distintas, pero es un solo Dios. Yo estaba pensando cómo explicar esto y escuché a un pastor dar un ejemplo que me ayuda bastante. ¿Habéis visto estos triángulos con los que se toca música, que son musicales? Que tú los tocas y suenan, ¿no? Ting, ting. Tienen tres lados, ¿no es verdad? Tres lados distintos. Conforman un solo triángulo, o un triángulo con tres lados distintos. Pero cuando tú golpeas a uno, ¿qué ocurre? Todos vibran. Tú golpeas a uno y vibran todos con la misma melodía. Tú estás golpeando uno y todos vibran
al mismo tiempo al unísono. Golpeas a otro, es distinto, pero cuando lo golpeas, al mismo tiempo estás escuchando a todos a la vez. Bueno, Jesús está diciendo, mira, mis palabras no son solo mías, son del Padre. Las obras que yo hago son las obras de mi Padre. ¿Por qué? Porque cuando golpeas aquí, estás golpeando ¿qué? Tu Padre. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el Padre, Él le ha dado a conocer. Hebreos capítulo 13, Hebreos 1:3 dice, siendo Él el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. En Él conocemos al Padre porque Jesús es Dios. Lo repito, Jesús es Dios. Él no es un profeta más. Él no es un gurú más. Él no es un santo más. Él es el Dios encarnado. Él es Dios hecho hombre. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Eso es lo que hace de nuestra gloriosa religión, la religión verdadera. Aquella que nos habla del Dios que vino al encuentro del hombre y no del hombre que va al encuentro de Dios. Aquella que nos habla de lo que Dios ha hecho a nuestro favor y no de lo que el hombre ofrece a Dios. Aquella que ofrece gratuitamente la obra poderosa del Dios que se encarnó para hacer por ti y por mí lo que nosotros jamás podríamos haber hecho. Obedecer toda justicia, derramar su sangre en la cruz y subir a la diestra del Padre como nuestro representante. Por lo tanto, antes de morir, Jesús les está diciendo, sabéis, miradme a mí, aprended de mí, ir a mi palabra, porque yo no soy cualquiera. Quedaros conmigo hasta el final. Quedaros conmigo, iglesia, hasta el final. Yo volveré, pero hasta que yo vuelva, quedaros en mi palabra y manteneros en mí hasta el final. Algunas aplicaciones prácticas para terminar el sermón y pasar a la mesa del Señor. Voy a repetir algunas cositas, pero lo diré para afianzar la verdad. En primer lugar, amado hermano, en medio de la tormenta, quita tus ojos de ti y ponlos en Jesús. Eso es lo primero. En medio de la tormenta, quita tus ojos de ti y ponlos en Jesús. Tal vez para algunos de vosotros, y no tengo que ser un adivino para entender esto, tal vez para algunos de vosotros, algunas de las ideas de las que hemos hablado hoy puedan ser un poco tediosas, como decir, ¿qué estamos haciendo? ¿No quieres decirme algo práctico para mi día a día? Yo quiero decirte algo, no hay nada más práctico que esto. Pero tienes que meterte en esa realidad y permitir que el Señor te ministre a través de ella. Y encontrar vigor para practicar la vida cristiana, para enfrentar lo que te venga encima. Dificultades en el matrimonio, problemas con los hijos, falta de dinero, falta de trabajo, enfermedad. Si tus ojos están puestos en Él, llegarás firme hasta el final. En segundo lugar, en medio de la tormenta, sé humilde y paciente mientras no entiendes lo que acontece. Sé humilde y paciente mientras no entiendes lo que acontece. Tal vez una de las verdades que más me ministra de esta narrativa de Juan es que después del magistral sermón de Jesús, de los capítulos 14 al 16 y la oración final en el 17, lo cierto es que la barca de los 11 fue zarandeada por aquella tormenta con tanta violencia que prácticamente llegó a la deriva. Todos ellos le abandonaron. Pedro negó haberle conocido con juramento hasta 3 veces. Uno podría preguntarse, después de semejante sermón, debían haber permanecido firmes en medio de aquel lugar, en el Getsemaní, debían estar fuertes orando juntamente con él, pero todos se durmieron. ¿Sabes por qué? Porque realmente ellos no iban a entender estas realidades en plenitud hasta después de la resurrección. Y lo que quiero decirte a ti es lo siguiente, mira, el Señor no te va a privar de tormentas agresivas y violentas que llevarán tu barca casi a la deriva. ¿Qué hacer cuando eso acontece? Sé humilde y paciente. Refúgiate en la palabra. Refúgiate en los santos, en la comunión de la iglesia. Me encanta la imagen de los 11 en la barca junto con Pedro toda aquella noche sin haber pescado nada, decepcionados y cabizbajos en cierto modo, hasta que Jesús se aparece una vez más a ellos. Así que sé humilde, llegará el momento de entender cosas que no entiendes. Cuando el Señor nos trae sufrimiento, la cosa se pone oscura, pero volverá a salir la luz de la aurora, hermanos.
volverá a salir la luz del amanecer, vendrá sobre tu vida, así que sé paciente y espera. Y finalmente, en tercer lugar, en medio de la tormenta, camina en obediencia, un paso a la vez. Camina en obediencia, un paso a la vez. Jesús le dijo a los discípulos, basta cada día su propio mal. Cuando estamos en la tormenta, nos desesperamos tanto para salir de ella y llegar a una resolución que muchas veces tomamos pasos precipitados, nos angustiamos. Pero sabes, el Señor nos dice, hey, calma, yo voy a prepararos una morada. Voy a volver a buscaros. Mientras eso no llega, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Hey, seguid conmigo hasta el final. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos agradecerte por tu palabra. Agradecerte por cómo tú nos das consuelos, Señor, que son poderosos para llevarnos hasta el final. Yo quiero orar de manera muy especial por aquellos en este lugar que en obediencia a ti están viviendo momentos de aflicción. E inclusive aquellos que vayamos a pasar por ellos en breve. Yo quiero rogarte, Padre, que tú nos lleves a guardar esta palabra. Quiero pedirte, Señor, que tu paternidad, la certeza de nuestro hogar celestial, el camino seguro que tenemos en ti, puedan ser motivos suficientes para que no demos lugar al desespero, Padre, ni demos lugar, Señor, al pecado, sino que podamos andar en obediencia delante de ti. Sabemos que la barca de nuestras vidas, la barca de la iglesia, será muchas veces zarandeada por la noche oscura, pero queremos confiar en ti. Queremos responder a tu palabra cuando dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Cree también en mí. Señor, pedimos la ayuda y el auxilio de tu Espíritu Santo para eso. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.